Hola, buenas tardes. Nada más recordándoles un poquito las políticas de la videoconferencia, es dejar los micrófonos apagados mientras están los expositores. Y bueno, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, las cuales también podrían mandar a mi correo si gustan para que las vayamos pues enumerando. Y bueno, también digo que necesitamos ahorita empezar un poquito ya tarde, una disculpa. Damos la bienvenida al licenciado Jorge Arturo Milla Ortega, administrador central de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior, quien nos ha venido a dar una plática del programa de condonación Ponte al Corriente en materia de comercio exterior. Y también nos estará acompañando René de Jesús Henry Rodríguez. Y bueno, pues muy bienvenidos y todos los micrófonos de ustedes. Gracias. No es necesario hablarle muy cerca, ¿verdad? No, así está perfecto, yo creo que nos escuchan bien. Pues buenas tardes a todos. Solo ellos me escuchan a mí, yo no los... porque están cerrados los micrófonos, ¿verdad? Perfecto. Buenas tardes, Jorge Milla de la Central de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior. Es un poco largo el nombre. Somos el área de auditoría de comercio exterior internacional y nacional de la General de Comercio Exterior, que se creó en agosto del año pasado conforme a la modificación al reglamento del SAT. Y en esta nueva general se conjuntó todo lo que es la fiscalización de comercio exterior. Se dejó hasta el despacho aduanero en aduanas, en la General de Aduanas, y la general a cargo de mi jefe, el licenciado Luis Lara, es la que se encarga de todo el postdespacho y toda la fiscalización del mismo. Les doy esta introducción y aprovecho para comentarles por qué surgió esta reunión virtual, que es porque creo que la segunda o tercera que me toca, y qué bueno que ya se ve así, porque si no son muchos vuelos y mucha ida y vuelta. En la pasada reunión mensual de trabajo en Mérida, mi jefe, el licenciado Lara, y estando ahí el presidente del INDEX, el licenciado Luis Aguirre, comentamos que estábamos trabajando en una regla de comercio exterior que facilitara la aplicación del programa de condonación al comercio exterior. Estos programas de condonación, sus antecedentes, el Max Próximo en 2007, en principio fueron concebidos para el tema fiscal, y siempre el tema del comercio exterior quedaba un poco más post expedición del decreto y para su operación. Y en este caso lo que quisimos sentar, y por eso se trabajó esta regla, no solo nosotros, fueron las demás, hubo todas las áreas del SAT involucradas, recaudación, jurídica, la general de recaudación, la general de jurídica, y al final el objetivo de esta regla era facilitar a la gente que ve comercio exterior, a las empresas, a sus asesores, a sus asociaciones, a sus abogados, a todo aquel que estuviera interesado en cómo aplicar este decreto de condonación en comercio exterior, que tuviera elementos más claros de cómo se realizaba esto. Ese es el objetivo de esta regla, que quedó publicada como el artículo 4º transitorio de la 4ª resolución a las modificaciones de la miscelánea de comercio exterior, que fue publicada el 10 de abril de 2013. Este fue el resultado, y ahorita les platico técnicamente un poquito lo que es. Bueno, mejor primero les platico en síntesis lo que es esta regla. Me imagino que muchos de ustedes ya la habrán podido ver. Esta regla lo que establece es un procedimiento para dos cosas. Uno, las personas que ven el comercio exterior y que están interesadas en aprovechar los beneficios de este decreto, que los puedan aplicar. Dos, cómo se reflejan este procedimiento de condonación dentro del campo aduanero, que es como en principio se tramitaron las importaciones en el mismo, y que es el tema que se atoraba un poco en los anteriores decretos
y también hay muchas dudas de cómo operaba esto en el actual decreto, siendo que las operaciones de comercio exterior se tramitan en un primer momento en un pedimento. Les platico lo que dice la regla rápidamente. Dice, a ver, procedimiento. Te sientas enfrente de la computadora y vas a ver la opción Ponte al corriente. Ingresas a la misma y después te vas a seleccionar solicitud y capturar adeudo adicional manifestando los siguientes datos. Y viene concepto del impuesto, la fecha de causación, el importe a cargo, multas por corrección, generas tu línea de captura y luego vas al banco y realizas el pago de la línea de captura que generaste. Una vez generada la línea de captura y realizado el pago correspondiente, se concluye el trámite de condonación, debiendo tramitar el pedimento correspondiente. Eso es a grandes rasgos lo que establece esta regla en un primer momento. Esta parte traíamos una presentación muy bonita que es la del Ponte al corriente, pero las cuestiones técnicas nos impidieron pasárselas, por eso se las platiqué de esta manera tan aburrida, ¿no? ¿Cuáles son las particularidades de esta regla y los beneficios que tiene? Primero, puedes tramitar tu pedimento como siempre. Si tú tramitaste un pedimento, luego pagas con condonación y después cierras tu pedimento inicial. Por ejemplo, una importación temporal la puedes cerrar en una regularización de mercancía, si no mal recuerdo, con la clave A3. Y algo que es una novedad y que creemos puede beneficiar y que ya hemos aplicado en algunos casos es un pedimento global. Este pedimento global complementario de condonación llevaría, a la hora de tramitarlo se ponen dos indicadores, se pone CO, que significa condonación, y se pone GC, que significa global complementario. ¿Qué significa este pedimento global complementario? Si ustedes van a regularizar mercancía que tienen vencida, cuyo plazo de importación temporal se venció por la razón que sea, ustedes hasta antes de esta regla tenían que tramitar, si habían tramitado 100 operaciones amparadas en 100 pedimentos o documentadas en 100 pedimentos de importación temporal, ustedes tenían que tramitar 100 pedimentos A3 para cerrar estos 100 pedimentos de importación temporal uno por uno, pagar la prevalidación correspondiente, pagar el DTA correspondiente y pagar los honorarios del agente aduanal por cada uno de estos pedimentos. Este obstáculo, pues que en un principio parece meramente de tramitología, al hablar de regularización de mercancías muy importantes donde se generan montos que pueden ser muy altos, pues ya empieza a ser un número importante en sus cuentas, por los que seguramente algunas empresas dirán, pues más me vale me quisiera regularizar, pero nada más el costo de la tramitología es mucho más grande, ¿no? Este pedimento global complementario ya está operando y significa eso: con un solo pedimento ustedes pueden regularizar 100, 200, 1000 operaciones de comercio exterior sin tener que realizar toda la tramitología de realizar los 1000 pedimentos de cierre. La última particularidad de esta regla es quienes estén sujetos a facultades de comprobación también la pueden aplicar. Eso viene desde el decreto y solo presentan un aviso a la autoridad competente. Este aviso no es un aviso como en el 2007 que lo tenían que presentar con documentación y anexar los pagos y anexar no sé cuánta documentación. Aquí, y siguiendo el espíritu de este programa de Ponte al Corriente, ya ven que ahora en la aplicación solamente tienes que seleccionar por ahí una palomita y le pones listo, manifiesto que no tengo un recurso de revocación pendiente, o manifiesto que no tengo o que ya me desistí del mismo, y con esto está listo. Este aviso no es ningún trámite engorroso y algún escrito que deba presentarse con la serie de anexos que documentan la operación, la condonación. No, es simplemente un aviso para que nosotros, autoridad, conozcamos la voluntad del contribuyente de querer pagar aplicando el beneficio de la condonación,
y entonces si hay algunas dudas podernos sentar con él para afinar los números que va a pagar si tiene alguna duda y poder concluir con este trámite. Eso es a grandes rasgos esta regla. Como podrán apreciar, no les he dicho más de lo que dice ahí y hasta lo dije pues, de manera mucho más aburrida. Ahora sí les platico algo más interesante y muy rápido. Cuando sale este decreto de condonación de comercio exterior, nosotros como área de comercio exterior, como área fiscalizadora y en seguimiento de la nueva política y de un mejoramiento de la actitud de nosotros como área fiscalizadora para los contribuyentes, queremos hoy día, y nos hemos sentado en muchas reuniones con muchas empresas que como ustedes hacen negocios y hacen muchas operaciones de comercio exterior, y lo que estamos haciendo es, queremos que nos vean como una autoridad con la que se pueden sentar a platicar de los temas sobre los que tengan dudas y también de los que tengamos en cualquier revisión. Somos una autoridad abierta para platicar de los asuntos que tienen. ¿Por qué les digo todo esto? Porque cuando nos sentamos con empresas como ustedes, como todas las empresas que forman parte del INDEX, que está mucho más fácil que aprenderse las siglas anteriores del CENIME, aunque ya eran muy viejas y muy familiares, nos sentamos a hablar con ustedes y sabemos que estamos hablando con empresas serias, con empresas que se dedican a hacer negocios y que obviamente manejan un volumen muy importante de operaciones derivado de todos esos negocios. Cuando sale este decreto de condonación, nosotros estábamos esperando una gran respuesta por parte de todas las empresas que realizan un volumen importante de operaciones de comercio exterior, y pues después nos preocupamos un poco porque no vimos esta respuesta, no vimos que hubiera esta respuesta para regularizar las cuestiones de comercio exterior. Sabemos que toda IMEX, una IMEX, y lo digo con toda la transparencia, una IMEX que no tiene algún cuarto oscuro con mercancía que se quedó porque cambió el color, se le mojó, se echó a perder, el diseñador del coche cambió el color y dijo que las costuras ya no eran de ese color, se les olvidó, manejan un volumen importante de operaciones, cambió el gerente de comercio exterior. Todo eso sabemos que pasa, y que pase no tiene nada que ver ni afecta la credibilidad de las empresas serias como las que forman parte del INDEX, que son ustedes. Pero sabemos que muchos, si no es que todos, ¿no? Decíamos por ahí que una IMEX que no tiene un cuarto oscuro con algún inventario que por alguna causa se quedó, pues no es una buena IMEX, ¿no? Porque no está haciendo muchos negocios y muchas operaciones. Conocemos los grandes volúmenes y lo volátil, lo dinámica que es su industria, las distintas industrias que forman toda la parte del IMEX, las autoparteras, todos los diversos giros y materias que ustedes, de mercancías que ustedes comercializan. Y sabemos que esto es muy común. Entonces, por eso les platicaba, esperábamos una gran respuesta para poder regularizar todos este tipo de mercancías. Pues el ejemplo más claro es esas mercancías que por alguna razón se quedaron y que el plazo de importación temporal pues ya se venció, ¿no? Y me parece que muchos de ustedes las manejan como los saldos vencidos, y entonces que se van generando ahí un problema, que a lo mejor llega la autoridad a fiscalizarlo, que a lo mejor no llegamos, y ahí tienen un pendiente. Cuando no vimos esa respuesta, nos abocamos para conocer un poco cuál era el tema o las inquietudes que ustedes tenían, y uno de los grandes temas que nos comentaban era precisamente el de tener que tramitar un pedimento de cierre por cada pedimento de importación temporal abierto. Y fue como empezamos a platicar todas las áreas del SAT y a concebir este pedimento global de cierre que ahora se puede tramitar sin ningún problema. El punto 2 que les quiero platicar es, ya hemos operado varias condonaciones de comercio exterior
bastantes afortunadamente, y esperaríamos muchas más. En la presentación, en esta pequeña hoja presentación que hoy traigo, hasta abajo están mis datos, mi correo y el teléfono directo, donde contesta directamente mi asistente, que es Nancy, y también están los teléfonos de el licenciado René Henry, que está aquí a mi izquierda y que ahorita le voy a ceder la palabra para que seguramente con las dudas que ustedes van a tener de cómo operar el sistema, él me apoya directamente en todo lo que es este manejo del sistema, y las dudas que han ido surgiendo operativas a la hora de querer generar una línea de captura dependiendo los supuestos, él me apoya para hacerlo. En ese sentido, lo que les quiero decir es, hemos operado muchas de estas condonaciones ya de comercio exterior de diversos supuestos. El supuesto que más destaca y el que ha ocupado el 80% de nuestro tiempo es esta regularización de mercancías, saldos vencidos cuyo plazo legal ya venció. El segundo aspecto que manifestaron algunas de las empresas, también en su mayoría, era que querían un poco más de certeza legal. Se les hacía impersonal el pararte frente a una computadora, generar una línea de captura, pagar y luego pues ya pagué y a ver qué pasa. Ese tema, y más que las operaciones de comercio exterior son un poco complejas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Todas estas operaciones, en un 95% que hemos ya realizado, la hemos realizado nosotros sentándonos con la empresa en cuestión. Los hemos recibido en las oficinas, nos han mandado un mail con los datos de las operaciones que quieren realizar, hacemos las cuentas, las conciliamos en una reunión, las conciliamos telefónicamente, las conciliamos a través de correos electrónicos. Si hay alguna diferencia, y las ha habido, y no solo de menos, y también algunas de más. En algunos casos les hemos dicho que nuestras cuentas son menores a las que ellos nos han mandado, y las hemos conciliado, ¿no? En este tipo de operaciones con gran volumen, pues siempre puede haber errores de número al final. Y todos ellos además se han sentido más tranquilos, nos han solicitado si les generamos, tocan la puerta con nosotros, nos sentamos a ver el asunto, y luego nos han pedido también para su mayor tranquilidad que les invitamos una carta de invitación específica por las operaciones que están regulando, que están corrigiendo con la condonación. Nos contestan un escrito contestando esa carta de invitación, diciéndonos: en atención a tu carta donde me dices que regularice las operaciones A, B y C, pues te digo que ya las regularicé y aquí están los pagos de la condonación. Y obviamente pues esos números han estado previamente acordados con nosotros, y hemos hecho las cuentas juntos de cómo se cuenta el plazo y la operación y lo que fuera. Realmente eso no tiene, ustedes como expertos en la materia, y nosotros que tenemos algún tiempo también viéndola, el generar los números de cálculo puede generar algún error, pero no nada que no pueda solucionarse rápidamente. Esa parte la tenemos abierta, por eso abajo están nuestros datos. También quisiera comentarles que ya están en operación las regionales, las administraciones regionales de sus que corresponden a las diversas entidades federativas. También han empezado operación, también con ellas pueden acercarse si quieren conciliar algún cálculo. Si lo quieren hacer con nosotros a nivel central, a través de mandarnos un correo electrónico y ahí conciliamos las cifras, también lo hacemos con muchísimo gusto. Lo que queremos es que se sepan, y por eso mi jefe, el licenciado Lara, aceptó gustosamente el ofrecimiento de llevar a cabo esta conferencia virtual con sus asociadas a nivel nacional, para transmitirles eso. Al licenciado Luis Aguirre le pareció, cuando le presentamos todavía en aquella reunión de Mérida el proyecto de regla,
le pareció sumamente interesante y derivado de eso nos hizo esta invitación para llevar a cabo esta plática. Y ahora pues la llevamos ahora porque ya tenemos no solo el proyecto sino la regla publicada. Allá también había las empresas de Mérida que forman parte del INMEX. Nos sorprendió la respuesta tan buena. Se nos acercaron ese día en la reunión fácilmente 5 empresas que nos dieron sus datos o nos pidieron los nuestros, y a 4 de ellas ya estamos acordando, revisando sus números y viendo las condonaciones. Y derivado de esto, a Licenciado Luis Aguirre pues le pareció una excelente idea llevar a cabo esta conferencia e informarles, porque él nos dijo lo mismo. Fíjate que él nos comentaba ahí, pues primero nos gusta mucho, y así lo dijo, esta actitud de las áreas fiscalizadoras que sabemos pues no son las más queridas por todas las empresas, pero se quedó muy tranquilo de la nueva actitud que tenemos como área fiscalizadora. Y la nueva actitud consiste de verdad en sentarnos con las empresas serias, todas las empresas por el volumen de operaciones y más, las que forman parte del índice por lo que manejan y por el tema y por la cantidad de operaciones que realizan. Pues él nos decía, sí, muchas de nosotras tenemos algo que queremos corregir, pero luego no nos animamos, no nos sentimos tranquilos, se nos hace que va a estar muy complicado tramitar 500 pedimentos para cerrar los 500 iniciales, y así fue como por eso le gustó tanto la idea de este pedimento global con el que se pueden corregir operaciones. Y el resumen de todo esto es, queremos invitarlos, igual que lo hicimos en esta reunión de Mérida, y nosotros pensábamos, pues no sé, visitarlos allá en sus asociaciones, pero afortunadamente pues el INDEX tiene esta tecnología, y podemos platicar con ustedes de esta manera virtual. Estamos a sus órdenes, queremos invitarlos. Si quieren que vayamos a platicar más a fondo de este tema en algunas de sus asociaciones, con mucho gusto los platicamos y nos ponemos de acuerdo y los visitamos. Si quieren mandarnos algún caso para que vayamos haciendo las cuentas, con mucho gusto. Cuando nos manden este caso, si no nos quieren mandar el RFC ni el nombre, no nos lo manden. Si nos lo quieren mandar, con mucho gusto. Si nada más nos dicen el tipo de operaciones y las cantidades. No es esto de ninguna manera, y que se entienda, digo, quiero ser transparente porque son las inquietudes que nos han manifestado las empresas. Esto no es ningún gancho para que las empresas se acerquen a nosotros y luego las fiscalicemos. De verdad que no es nada. Este trámite de condonación en verdad es una gran oportunidad. Los números hablan por sí solos, la cantidad de un crédito fiscal y su disminución en porcentaje abismal, y el número que resulta, verdaderamente es una gran oportunidad de corregir todas estas situaciones en materia de comercio exterior. ¿Y por qué nos interesa que ustedes, empresas serias, se corrijan de estas irregularidades en comercio exterior? Porque eso nos permite dedicarnos a las verdaderas empresas que sí distorsionan la competitividad y la estabilidad de la industria y de industrias serias como ustedes. Eso nos permite el no estar fiscalizando a las empresas que cometen errores, porque voluntariamente, con una autocorrección y con un muy buen número que se genera de condonación, se regularizaron. Eso disminuye nuestra cantidad de empresas de base a fiscalizar, y podemos concentrarnos mucho más de lo que lo hacemos en las empresas que verdaderamente realizan prácticas que dañan el comercio, las famosas triangulaciones, los fraudes y todo este tipo de irregularidades. Ahora, este tipo de la triangulación, y le voy a dedicar un minuto porque es un tema que he visto que preocupa mucho. Esta triangulación de origen tan satanizada
pero esta triangulación de origen dolosa es obviamente la triangulación de origen satanizada y que vamos como autoridad de comercio exterior con todos nuestros recursos y elementos por ella. Pero ojo, sabemos que muchas empresas serias también a veces adquieren cierto lote de mercancías que al final no resulta ser originario. Eso no tiene nada que ver con las empresas que se dedican a triangular origen dolosamente y que se dedican a esto que se llama contrabando técnico. Cualquier empresa puede en un momento dado, con la complejidad de los tratados, con la complejidad de la logística, de la operación, que vienen de Europa, que vienen de Estados Unidos, cualquiera también puede comprar algún lote de mercancías que al final resultan originarias. Eso, por favor, acérquense a nosotros, lo podemos platicar. Esos asuntos sabemos bien que son muy preocupantes porque siempre nuestro discurso, que así es en congruencia con nuestras actuaciones, cuando detectamos estas triangulaciones dolosas, aplicamos todo nuestro enfoque sobre estas empresas, pero sabemos que hay infinidad de casos donde por el volumen de operaciones, por error, por la causa que haya sido, se adquieren lotes de mercancía que en principio con la documentación proporcionada parecen ser originaria y donde los exportadores o productores extranjeros dan un certificado de origen y de ahí el importador mexicano con toda la confianza importa. Y al final, al hacer un análisis de los proveedores en Estados Unidos, por ejemplo, un análisis profundo, pues resulta que esas mercancías no cumplían. Ese tipo de errores al adquirir una mercancía que son inherentes a una operación comercial jamás deben ser comparados con el contrabando técnico. Por eso quería yo dedicarle un espacio específico a este tema, para que igual en este caso se sientan con la tranquilidad de acercarse a nosotros y de platicar también este tipo de temas, y también lo solucionamos con un decreto de condonación, por supuesto que sí, y ya lo hemos hecho. O sea, ya tenemos este tipo de casos donde una de las operaciones o algunas operaciones de la infinidad que realizó la empresa, pues al final traían, no acreditaban el origen, y eso no tenía nada que ver con conductas dolosas o tendenciosas por parte de la empresa. En resumen, y abro la parte o la conferencia, no sé si quieran comentar algo más, a todas las dudas que tengan, y estamos a sus órdenes para responderlas. Y muchas gracias. No sé si ustedes también me ven, creo que sí, ¿verdad? Ya nos vemos todos. Es mi novatez en este tipo de conferencias, pero iré agarrando práctica. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Yo tengo una preguntita antes que nada, porque ya me hicieron una. Para realizar este experimento global, ¿hay algún tipo de excepciones o pueden ser todas nuestras operaciones de comercio que tengamos? Aplica para todo, la única excepción viene en la propia regla, que es la de las multas por retorno extemporáneo, ¿no? Que es el penúltimo párrafo, me parece, de la propia regla. Sobre todo, bueno, entonces también saldos vencidos. Sí, claro, es más, los saldos vencidos es parte esencial de por lo que hicimos ese pedimento global complementario y por los que también hicimos esa regla. Como les comenté, sabemos que la mayoría de las empresas tienen este tipo de saldos vencidos y ya hemos aplicado de este tipo de condonaciones. Para eso lo hicimos y con mucho gusto lo hacemos. Es parte esencial. Los saldos vencidos se pueden regularizar a través de la condonación, sí. Los saldos vencidos se pueden regularizar a través del pedimento global complementario, sí. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Tijuana. Por el momento, Estelita, gracias. Monterrey. Sí, Estela, las dos preguntas que te mandamos por ahí. Le voy a pasar el micrófono a Francisco. Una de las preguntas precisamente es de su empresa. Buenas tardes. Hola. La siguiente pregunta que tenemos es: si yo ya tengo un crédito fiscal y ese crédito yo ya lo canalicé
con un abogado para poder obtener la resolución favorable para que no me aplique. Si quiero seguir con este beneficio que ustedes están invitándonos a seguir, puedo desistir de ese procedimiento y con el mismo número de crédito entrar al portal y actualizarlo. Sí, sí puedes, y aquí me voy a repetir y pasar el micrófono a René para que nos apoye, por favor. Muy buenas tardes. Efectivamente, parte importante de este programa son los créditos ya liquidados, como el caso que comentas. El mismo programa te da la opción, cuando abres el portal, ya debe aparecer el crédito que tienes en medio de impugnación en el reporte de créditos establecidos. Lo seleccionas. Hay una parte que obviamente te va a pedir que simplemente palomes que ya existe un medio el desistimiento del medio de defensa, y solicitas tu condonación de ese crédito con los rubros que el mismo crédito determina. Generas tu línea de captura, lo pagas. Obviamente, la sugerencia es ponte en contacto con la autoridad que generó este crédito, que la local de tu entidad federativa debe de ser. De acuerdo. Gracias. Sí, la segunda pregunta, Estela, es con relación a la vigencia del programa. ¿Tienen contemplado ampliar el programa? Qué bueno que nos preguntas esa parte, porque también nos preocupa mucho. Te voy a platicar qué es lo que hoy día vemos al interior del SAT. Y al interior del SAT obviamente me refiero a las decisiones que toman nuestros jefes. Cuando sale este programa, se esperaba una gran respuesta por parte de las empresas de comercio exterior, la cual en el primer momento no la hubo. Nos empezamos a sentar con las empresas, como les platiqué al inicio, empezamos a trabajar algunos casos y posteriormente se genera este cuarto transitorio que explica el procedimiento y que creemos les da mayor certeza jurídica a las empresas de qué es lo que están haciendo y cómo están pagando. Como no se habían tenido esos resultados en materia de comercio exterior, al día de hoy no se está ampliando. Hasta donde yo sé, y esa decisión no depende de mí, sino pues obviamente de nuestros jefes. Yo pensaría, y aquí me atrevo a decírtelo a nivel personal como servidor público y como encargado ahorita de esta central de auditoría de operaciones, yo pensaría que si vemos una respuesta positiva en este corto plazo, digo porque sé que para regularizar operaciones de comercio exterior y que para que entren auditores externos o para que entren los propios abogados de las empresas, regularizar este gran volumen de operaciones implica un trabajo de talacha, un trabajo de jurídico, un trabajo de ir haciendo cortes, de ir corrigiendo los inventarios de la empresa por periodos y por bloques. Yo pensaría que este programa sí puede ampliarse, pero sí dependemos mucho de los resultados que tengamos ahorita, donde como institución pues ya se emitió esta regla donde se soluciona la principal inquietud, que era los honorarios y las prevalidaciones y el trámite que implicaba regularizar una por una las operaciones. Ya está publicada esta solución y creemos, yo estoy convencido de que si tenemos unos muy buenos resultados a partir de la publicación de esta regla, y si empezamos a ver, y las estadísticas lo demuestran con nuestros jefes, que las empresas están verdaderamente haciendo uso de este programa, yo estoy convencido de que lo podríamos ampliar.
No tengo ninguna noticia, tengo lo mismo que tú, que es hasta el 1 de mayo, pero como servidor público con más de 10 años en el SAT, te podría decir que las cosas que funcionan se permanecen. Entonces, si vemos, si los resultados avalan que este programa y esta regla de comercio exterior que facilita la aplicación de este decreto resulta y empiezan los resultados y los números a avalarlo, yo estoy seguro de que podría prorrogarse pues más allá de mayo que está ahorita. Yo diría que las cosas que funcionan no hay por qué quitarlas. Y si ahorita si ahorita no hay una certeza de que vaya a prorrogarse, es precisamente porque no se había tenido la respuesta esperada. Perfecto, muchas gracias, aclara mi duda. Voy a pasar el micrófono a Nicté, quien tiene la tercera y última pregunta por parte de Nuevo León. Buenas tardes, mi nombre es Nicté. Tengo la siguiente duda. Si una empresa tiene certificación Telecue y la tuvo desde el 2010, pero en este momento está haciendo revisión de orígenes y se percata que uno de las mercancías no forma parte de lo que es México y el Telecue y quiere empezar a regularizar el pago de impuestos, que dejó de hacerlo desde el 2010 hasta ahorita, entra dentro de este programa para la condenación no tanto de los impuestos, sino de la multa por no haberlos pagado desde el 2010 a lo que lleva ahorita. No sé si me expliqué. Sí, en principio por supuesto que entraría. Este programa aplica, como lo establece el propio decreto, aplica multas de fondo, aplica multas de forma, y con la particularidad que comentas que esto es de regularización del tratado internacional, que en su momento hay varios. Lo que nos decías es que ya aplicabas esa preferencia arancelaria y aplicaste esa preferencia arancelaria y después en la empresa detectaron que no tenían derecho a ella. ¿Cómo estuvo esa primera parte? No, lo que pasa es que se hizo el estudio normal ante la Secretaría de Economía, y Economía lo concedió con los datos proporcionados, porque sí se tiene el valor de contenido regional y todo lo que se indica para poder hacer la exportación en este caso a Italia. Pero cuando uno de los materiales, que sí hay varios, no es originario de lo que es el Telecue y México, entonces se debe de pagar a la exportación, como el pago de 303 cuando es NAFTA, una cantidad. Entonces esta omisión del pago de ese pequeño componente no se realizó. La certificación sigue, independientemente de que el componente sea no originario. Mi valor de contenido regional me lo avala, pero yo debí de haber pagado por esa mercancía que es, creo que China, pues no entra dentro, debí de haber pagado a la exportación en mi pedimento ese impuesto aquí en México, porque no hago no se hacen en las entradas el pago. Entonces ya nos percatamos, queremos empezar a hacerlo, de hecho ya se está haciendo a través del RT, pero pues traemos ahí del 2010 hacia acá esa regularización, y es donde queremos nosotros pues hacer el pago. Por supuesto que se aplica el 313, por supuesto, digo, y hay casos similares. Sí, si quieres podemos analizar tu caso concreto con muchísimo gusto. Eso me recuerda comentarles algo. El decreto menciona expresamente cuotas compensatorias, pero no hablaba de las medidas de transición. En el catálogo de conceptos que ahora, además de con la regla, ya se ampliaron, si ustedes entran hoy día al Ponte al Corriente, ya se ampliaron aproximadamente 20 conceptos donde se refieren al comercio exterior.
Dentro de esos conceptos hay uno que dice cuota compensatoria y hay otro que dice también medida de transición. Y también, para dar una mayor certeza jurídica a todos los pagos que las empresas realicen, ya también se puso IVA en importación, ya se puso ad valorem, o sea, ya se pusieron con nombre y apellido las contribuciones de TA, por supuesto, las contribuciones al comercio exterior, e incluso son aproximadamente unos 24 conceptos, como 24, donde ya mencionan con nombre y apellido contribuciones e incluso multas al comercio exterior. Y obviamente también dejamos ahí un par de cajones para todo lo que no entrara expresamente nombrado. Y te digo, también está lo de la medida de transición, pero sí aplica para todo este tipo de regularizaciones, contribuciones y multas de fondo y de forma. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Norma. Tenemos una pregunta, pero ¿podemos hacer la pregunta? Sí, adelante. Y perdón, y nada más en complemento a la respuesta anterior, y además, por lo que me dices de tu multa de forma, además podría ser a través de un pedimento complementario también. Analizaremos el caso concreto, pero en principio me parece que también te aplica. Aunque no sea empresa certificada NEC. Sí, el pedimento global complementario es como parte del decreto de condonación para toda empresa que quiera corregir algo con condonación. No está limitado a ninguna calidad de empresa. Muy bien, gracias. Adelante, Norma. Parte de Nuevo León es todo, muchas gracias. ¿De qué? Gracias. Hola, buenas tardes. Somos con las personas que me escuchan bien. Te escuchas muy lejos. ¿Te podrías acercar más al micrófono, por favor? Ok. A mí, mira. No sé si ya me escuchan más o mejor. Listo. ¿Sí? Ok, Sí. bien. Yo tengo tres preguntas. La primera es que se dice pues, que congeló la pantalla y permite mucha información. No escuchamos mucho. Entonces tengo varias preguntas. Oye, un favor, se está cortando mucho. ¿Nos podrían enviar, no sé, por Skype o por correo? Enviamos las preguntas. Por favor, sí, gracias. ¿Ahorita me escuchas mejor? Sí, nada más que se te corta. Va, entonces esperamos tus preguntas. Nada más si nos pones por ahí en silencio para escuchar a las demás asociaciones. Nuevo Laredo, ¿tienes preguntas? Sí, buenas tardes, tenemos preguntas. Sí, digan. Brenda Covarrubias de Nuevo Laredo. Tengo dos preguntas. La primera pregunta es... Dame un segundito. El pedimento global complementario, la línea de captura, ¿se realizará por periodo fiscal o se puede hacer global de todos los periodos que vamos a regularizar? Tienen muy alto su Les digo que tienen alto. Es por periodo. El global complementario te permite consolidar diversos pedimentos del mismo régimen y del mismo año. Es la única limitación que tiene. Perfecto. Mi segunda pregunta. Mi segunda pregunta va relacionada al periodo del 1 de enero del 2007 y al territorio. Tienen muy alto el audio, no sé si le puedan bajar un poquito. Sí. Lo que tiene muy alto es el regreso del micrófono. O sea, el monitor lo tiene muy alto allá en el laboratorio.
que lo que arreglan el regreso del audio, pasamos al siguiente. Mi segunda pregunta es para el periodo de 2000, del 1 de enero del 2007 hacia atrás. La condonación ahorita habla únicamente cuando hay un crédito fiscal ya expreso para la empresa. ¿Tienen contemplado algo de 2006 y anterior para las maquiladoras en relación a los activos, para regularización de activos que entran dentro de la condonación? No, no entendí bien, pero a ver si respondo algo coherente. Primero, el decreto de condonación no habla solo de créditos fiscales determinados. También, aunque no tengas un crédito fiscal, tú puedes realizar tu pago, lo que sería como una autocorrección antes de facultades. El decreto fiscal, el decreto de condonación aplica para todos los supuestos. Te puedes corregir antes de que la autoridad inicie facultades, te puedes corregir dentro de las facultades de comprobación, dentro del procedimiento respectivo, revisión de gabinete, visita domiciliaria, escrito de irregularidades de 152 de ley aduanera. Y también después, una vez que ha sido liquidado un crédito, también te puedes corregir. Bueno, ahí ya es pagar el crédito, no corregir, perdón. Y después el decreto de condonación prevé para de 2007 en adelante, pero el mismo decreto también prevé que aplica de distinta manera, cambiando los porcentajes de los beneficios, pero también aplica para contribuciones de 2006 hacia atrás. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. La pregunta es respecto a cómo se manejaría una materia prima que yo ya tengo vencida y que por azares del destino, no sé cómo pasó, se exportó. Ok, ya no la tienes en inventarios, ya la tuvimos, no te preocupes. También es muy común, o incluso que ya fue vendido. Ya tuvimos, creo que, no creo, ya tuvimos 2 casos de esos, uno ya se pagó y el otro lo estamos trabajando, y pero la que más me ha gustado de todas las justificaciones es la tuya, no sé cómo pasó, y yo creo que es la más real, porque para el volumen de operaciones que ustedes manejan, la verdad es que tener si supieran dónde quedó, es como dónde perdí las llaves, pues si lo supiera no las hubiera perdido, ¿no? Sí, por supuesto que le aplica a tu caso. Lo que nosotros ahí, si no tienes facultades de fiscalización, si quieres contactarlos y nos sentamos a verlo. ¿Cuál es la irregularidad? Nosotros como autoridad no tenemos ninguna irregularidad. 2, si tú te sientas a platicar el asunto con nosotros para verlo, por supuesto que no te vamos a abrir un acto de fiscalización. Esto lo digo así de claro porque luego es un poco el temor, ¿no? No nos lo dicen y nosotros nos vamos muy felices, pensamos que le transmitimos el mensaje y resulta que no fue así. Por supuesto tú estás sin facultades de fiscalización y aunque las tuvieras se podría regularizar. ¿Cuál es la irregularidad que tú tienes? Tú tienes una importación temporal que no has retornado y que no la has retornado y tú dices, bueno, la quiero retornar o quiero ver o quiero regularizarla porque ya está vencida, pero pues dices, oye, ni siquiera la encuentro. La irregularidad que tú tienes como empresa es que tienes una importación temporal vencida y que además no está en tu inventario. Entonces todo eso al final es la irregularidad de que no has retornado esta mercancía,
Yo no he entrado, yo no he ejercido facultades de fiscalización y obviamente no lo haría ante la autocorrección de la empresa. Y tú quieres corregir esto, ese es el estatus, para nosotros autoridad, ese es el estatus, y ese es el estatus jurídico para el decreto de condonación. Tú tienes una mercancía vencida y que además no encuentras en tu inventario. Ya tuvimos otro caso donde tú tienes mercancía vencida, pero sí la tienes en tu inventario, y en el caso de una autopartera del norte, no sabía dónde estaba la mercancía, que creo que es idéntico al tuyo, pero ahí incluso el plazo y se le había vencido por un par de días, etcétera, pero bueno, sí era también plazo vencido. Cuando lo detectó todavía no se vencía el plazo, pero cuando nos contactó ya se había vencido. ¿Cuál fue la variación de esto? Ninguna. Esa irregularidad genera unos números en comercio exterior que nos sentamos, lo platicamos, te los damos y te autocorriges. Y si, como la mayoría de las empresas quiere un poco mayor de certeza jurídica, te emito una carta de invitación, y repito, carta de invitación, donde te digo, oye, te invito a que revises estas operaciones que fueron las que quieres regularizar, para que, te invito a que las revises por si tienes algo que corregir. Generas tu línea de captura, cuadramos los números, generas tu línea de captura, cualquier duda en la operación de ese sistema la solucionamos juntos, pagas y luego me contestas en contestación a esa carta. No hay más. El estatus es ese. Tienes una importación temporal cuyo plazo está vencido. Si la mercancía ya no la encuentras, o si está o no está, o incluso si la vendiste antes, también el estatus jurídico es que tienes unas contribuciones a pagar y se puede hacer mediante este procedimiento. Aclarado, gracias. Sí, buenas tardes. Nada más para confirmar, el programa aplica para regularizar activo fijo que no se pueda comprobar la legal estancia ahí por cualquier error o impedimento. Sí, le aplica. Correcto, gracias. Sí, repito, ahí el estatus de, digamos que volvemos a lo básico, el estatus de tu mercancía, si en este caso es un activo que tienes en tu empresa y que no tienes la legal estancia, pues igual no tienes un acto de fiscalización. Esa irregularidad de que tienes la tenencia y no la puedes justificar, que es lo que pide la ley, genera un número que, si yo llego después a fiscalizar, es un acto de fiscalización que va a generar un número y que después puede generar un crédito. Pero si te fijas, el primer paso donde tú empezaste, que es tu estatus, es: tengo una mercancía que no cumple en este caso el requisito de acreditar la legal tenencia, y esa irregularidad genera unos números a pagar a los que les aplican la condonación. Sí, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta por parte de Nuevo León? Digo, de Nuevo Laredo. Nuevo Laredo. No, sería todo, gracias. Ok. Pensé que no les había gustado la respuesta. No, no sé. ¿Alguien más con preguntas? Me había por ahí hablado Tijuana, que tienen preguntas. Gracias. Sí, buenos días. Mi primera pregunta va relacionada con el antepenúltimo párrafo del artículo 4 de la cuarta modificación a reglas de comercio exterior. Lo voy a leer para la interpretación. Establece: el método global complementario clave GC no podrá ser utilizado para reflejar la condonación de multas por retorno extemporáneo de importaciones temporales. Aquí es donde nace mi primera pregunta. El hecho de que no sea utilizado para reflejar no conlleva a que no sean calificados para dicha condonación, ¿es correcto? En efecto, perdón.
Perdón, es correcta tu apreciación. Simplemente este párrafo está limitando el uso del GC para este caso. No está diciendo que este caso no le aplique condonación. A este caso tendrías que encontrar el pedimento adecuado, el correcto para resolver este caso. Simplemente te está diciendo este caso no con GC. Ok, de acuerdo. La segunda pregunta está relacionada con de qué manera, si utilizamos el pedimento clave GC, de qué manera pudiera yo reflejar esa condonación sobre este tipo de multas, ¿no? Por retorno extemporáneo. Eso es precisamente lo que no se puede. O sea, sí le aplica la condonación a la multa generada, pero la tienes que regularizar una por una. Tú tienes 50, exactamente. Si tienes 50 pedimentos de importación de entrada, tienes que tramitar 50 de salida. Lo que no puedes hacer es tramitar uno para cerrar los 50. Esa es la limitante. Sí, y otra pregunta que tenemos aquí en la mesa es, ¿existen algunas empresas que decidieron impugnar, ¿no?, los créditos fiscales ya determinados por la autoridad y que actualmente se encuentran obtuvieron una sentencia favorable que declaraba la nulidad lisa y llana en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa? Sin embargo, están en proceso o están en que se desahogue el recurso de revisión interpuesto por las locales jurídicas. ¿Y cuál es la recomendación en este caso? Puesto que en la mayoría de los casos la condonación es tan atractiva que el mismo contribuyente está tentado, a pesar de que tiene la sentencia favorable, de acudir a este mecanismo de condonación. Y no, exactamente, y no existe esa condonación dentro de esta sentencia que declara la nulidad lisa y llana. Es que no se puede desistir de cuando tiene una sentencia favorable, legalmente les cuesta trabajo desistirse. Si tenemos insistiendo es por un caso que ya se sentenció. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el proceso para esos contribuyentes? Yo pensaría, si bien ya está resuelto en una primera instancia, sabemos que, digámoslo así, que quienes somos abogados va causando como firmezas parciales, ¿no?, siempre sujetas al trámite legal o a la impugnación del recurso correspondiente. Si bien esta sentencia en un primer momento ya tiene la firmeza de ser una sentencia de primera instancia, está sujeto a la confirmación del trámite de los recursos que muy probablemente haya interpuesto la autoridad. Entonces no podríamos hablar de que fuera una sentencia que haya causado ya firme y ejecutoriada. Entonces, si está sujeta al recurso, yo pensaría en un primer momento, no veo por qué no podría haber un desistimiento. De hecho, la semana pasada estaba platicando acá con una empresa que precisamente incluso ya estaban en el amparo y estaban pensando, y su propuesta, y nos lo confirmaban en esta semana, era que incluso iba a llegar al nivel de desistimiento del amparo, porque nada más el costo de la fianza era lo que en lo que se resolviera el amparo, el costo de la fianza era un 20% más de lo de la condonación, ¿no?, del año que seguramente se iba a tardar en responder. Entonces ahí la verdad es que la recomendación sería, y no porque nos convenga, bueno, la verdad sí, pero también es lo que más les conviene a ustedes. La verdad es que lo que más conviene es tomar los números del decreto de condonación, y más si es una primera instancia. La verdad es que si es una primera instancia, pues todavía quedan la revisión y todavía quedan en determinados casos el amparo en muchos de ellos. Bueno, ese es obviamente el particular, pero también queda el recurso, y luego también es muy probable, y las estadísticas así lo muestran, no solo en contra de la autoridad, no solo a favor de la autoridad, sino muchas de las primeras instancias que gana la autoridad en un recurso se revocan a favor del particular y viceversa, ¿no? Yo creo que en una primera instancia, sinceramente, la recomendación obvia para
en beneficio de ambas partes sí sería que pudieran aprovechar los números que se generan aplicando el decreto de condonación, y más en una primera instancia. En este caso que les platico, el amparo es una suma muy grande y pues dado la antigüedad del asunto, incluso le sale solo 20% más seguir pagando 20% menos seguir pagando las fianzas en lo que se resuelve el amparo. Entonces, para esta primera instancia, si así lo consideraran una recomendación transparente de parte nuestra, la verdad, por lo que hemos visto, es que sí deberían aprovechar el decreto. Sí, pero tenemos otra duda por aquí. En el caso de la responsabilidad directa y solidaria del contribuyente para con el agente aduanal, sabemos que el contribuyente, en diferentes supuestos, el agente aduanal pudiera caer en una causal ya sea de suspensión o cancelación si se cometen alguna de las conductas que establece la legislación aduanera, ¿no? En el caso de que, llámese, un agente aduanal se acerque a este programa de condonación, eso pudiera implicar el que acepte de facto lo que viene siendo la conducta que generó o que pudiera generarle una suspensión o cancelación en su patente de agente aduanal. La aplicación del programa de condonación, y lo digo con toda la claridad del caso, no genera ningún antecedente, ni para contribuyentes ni para agentes aduanales. O sea, el hecho de que alguien no podíamos prever porque no nos daba tiempo y porque sería algo que no podríamos operar, pero no podemos operar los pagos en protesta. Pero así como no podemos generar los pagos en protesta, tampoco de ninguna manera este programa implica aceptación alguna de las responsabilidades correspondientes. Este programa entendemos que es quien lo toma, es aceptar la oportunidad de pagar una posible contingencia o un crédito ya establecido, porque resulta que liberarse de un problema antes de que el problema esté reventado. Entonces esto no genera ningún tipo de aceptación ni de responsabilidad por parte de quien lo ocupe, y en este caso tampoco, pues el del agente aduanal lo que está haciendo es quitarse un crédito, como se generan muchos por la responsabilidad solidaria que tienen como representantes legales y demás. Y ahí con muchísimo gusto pues también nos turnamos, incluso para que esto se platique con el área correspondiente, que es la que resolviera este tema de aduanas, ¿no? Pero obviamente este programa de condonación, sabemos que los usuarios del mismo, el aliciente es o pagar un crédito o quitar una posible contingencia del mismo, no más. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra asociación? Si están en auditoría, ¿tienen que esperar a que ellos les resuelvan o pueden hacer su pedimento global de esas operaciones que están en revisión? No. En la auditoría fiscal. También lo podemos tramitar aunque estén durante un procedimiento de fiscalización. Ahí el único requisito es el que establece la regla de presentarnos por escrito un aviso. ¿Y cuál es este aviso? La verdad es que el momento en que nos lo presenten, si primero se acercan a la autoridad para platicar el tema y luego presentan el aviso, no pasa nada. Este aviso es la constancia, lo que les comentaba, es el último párrafo del artículo 4 transitorio que establece lo del procedimiento para condonación en materia de comercio exterior. Este aviso es nada más para conocer que hay voluntad del contribuyente de explorar la posibilidad de que investiguemos los números que se generan y a ver si quiere pagar dentro del procedimiento de fiscalización, y obviamente que no se llegue a generar el crédito. Ok.
nos están diciendo que si se va a hacer, si es por concepto, el pagar por línea, o se puede hacer en una sola. Los diferentes conceptos, complementos, se puede hacer en una sola línea de captura o por separada. Sí tengo la respuesta, pero aquí el experto René, que tiene varios créditos que se generó para hoy día no tener una duda de cómo opera. En esta entrada al programa han visto que el programa te permite generar conceptos y después esos conceptos solicitar su valoración. En este caso sería ingresar y crear tus propios conceptos. Cada concepto va anclado a una contribución, sus recargos, sus partes actualizadas, y en dado caso que existe alguna multa, esa multa. Te vas después al resumen de los créditos y ahí solicitas de cuáles de los que te generaste quieres la condonación y se consolida en una sola línea de captura. Pero posteriormente podemos entrar, cargar otro crédito con 1, 2, 3, 4 conceptos y generar otra línea de captura. Yo los invito a que naveguen por el programa Ponte al Corriente, quienes estén pensando en algún tema de regularización, y nos generen sus preguntas incluso específicas de cómo cargar sus datos en el programa Ponte al Corriente y generar sus líneas de captura, ¿no? Insistimos, es una regularización espontánea, pero asistida con nosotros, ¿no? Yo les diría que es como un pedimento con sus partidas. Generan una y la suben al carrito, generan otra y al final las 3 o 4 conceptos van a generar un solo número de pedimento. En este caso se genera una sola línea de captura. Y una vez incluso ustedes pueden generar 4, que era lo que decía René, ustedes pueden haber subido a su carrito 4 conceptos, pero en ese momento solo quieren pagar 3. Entonces les van a aparecer 4 ventanitas, cada una con cada concepto. Y si ustedes solo palomean 3 de esas ventanitas, solo la línea de captura solo va a generar de esas tres conceptos. Entonces, para algún tema de liquidez, de empresa, de pago, de lo que sea, de SPAY, pueden ir pagando concepto por concepto con una línea de captura, y al final todas esas líneas de captura van reflejándose, al final quedan reflejadas en el pedimento correspondiente. Perdón, de una vez les comento, si ven en la publicación, además de la regla que se publicó en el indicador CO dentro del apéndice 8 del anexo 22, al poner el indicador CO, que significa condonación de créditos fiscales, dicen, en este rubro debe componerse como complemento 1, dice, se deberá anotar la línea de captura que arroja la página de internet. Deberá anotarse la fecha en que fue emitida dicha línea de captura. Si por un tema de liquidez o de cheques o de sus transferencias, ustedes deciden pagar en 2 momentos distintos o en 2 días distintos los conceptos, pues simplemente en el pedimento hay que asentar las 2 líneas de captura y listo. También aprovecho de una vez, pago único. El decreto y la regla dicen por ahí pago único, y entonces alguien comentaba que si tiene que regularizar 200 pedimentos, pero como los va trabajando de 30 en 30, que al momento de hacer el primer pago por los 30 ya no va a ser un pago único por los otros 160. Creo que ahí es más, o 170, perdón. Creo que ahí es más tema de fraseo de abogados. El pago único es, si ustedes pagan 100 operaciones, cada operación fue un pago único. Si ustedes pagan cada 50 y 50 fueron 2 pagos únicos de 50, y si pagan 100 es un pago único de 100. No quise dejar de comentarlo porque son de todas pues las dudas que van surgiendo. Y la última es muy importante. Al principio del decreto dicen tercero de dicho transitorio para obtener la citada convocación respecto de contribuciones autodeterminadas de comercio exterior. El primer párrafo del artículo 4
transitorios. En el renglón 1, 2, 3, 4 dice: para obtener la citada condonación respecto de contribuciones autodeterminadas de comercio exterior. Autodeterminadas significa que ustedes las están generando en el portal y luego se genera una línea de captura y se paga. El autodeterminado no tiene nada que ver con autocorrección antes de facultades o demás. Simplemente significa que ustedes son los que se paran en la computadora a hacer el trámite. Repito, este decreto y esta regla aplican antes de facultades, durante facultades, después de facultades, ya con crédito. ¿Quién habla? ¿Quién habla, perdón? Sí, te escuchamos. Si pueden enfocar mejor. Para lo de la línea de captura que me explicaba, es una línea de captura porque el intento o en una sola línea puede englobar todos los conceptos que puedo pagar en 30 alimentos. Y se aplica la justicia de alimentos global complementario para mis 30 alimentos elegidos. Sí, es correcto. El programa te permite en una sola línea de captura conglomerar, consolidar determinado número de conceptos. No he visto ninguna limitante dentro del programa, pero sí hay que crear cada concepto, ¿no? Es decir, por concepto me refiero, IGI va a ser un solo concepto, DTA va a ser un solo concepto, IVA va a ser un solo concepto, y después estos tres ejemplos, en este caso específico que comento, se puede jalar a una sola línea de captura. La línea de captura refleja, digamos, el cálculo final, refleja el crédito inicial, la parte condonada y la parte a pagar efectivamente en banco. Muy bien. Ahora, esto global. Ahora hacer un pedimento global complementario para 30 personas vencidas que tengo y poner en el identificador CO esta línea de captura. ¿Cómo funciona el pedimento global complementario? Es correcto. Independientemente de si es global complementario o es el pedimento que aplique al caso concreto, como dice la regla, tienes que poner el CO en la forma de pago para jalar los datos de lo que hiciste en la condonación y reflejarlo en el pedimento. Como decía el licenciado, la misma regla dice que van a poner CO y aparte tienes que poner la línea de captura y la fecha de la línea de captura. Obviamente lo que es importantísimo es que lo que hicimos en el programa, en el sistema de condonación, de los mismos números que estamos reflejando en el pedimento. Bueno, ¿cuál es tu nombre? El pedimento global complementario. Ariadna. A ver, a lo mejor te hicimos un poco bolas, Ariadna. A ver, te comento, tú, digámoslo así, ahorita en la tarde te sientas en tu computadora y entras al portal. El portal te va a decir qué quieres pagar. Y entonces tú le vas a poner, quiero pagar el impuesto general de importación. Le pones impuesto general de importación en concepto y abajo le vas a poner debo 100 pesos del impuesto general de importación. Y o te genera todo lo demás, o si es global, hay que generarlo manualmente conforme a las cuentas que hagamos. Después tú tienes tu pantallita. Abajo de esa pantalla, cuando ya generaste el impuesto general de importación, te dice guardar y te dice agregar. Entonces tú le pones guardar y le pones agregar. Y digamos que ese concepto de IGI te lo pone, ya te lo guarda en un cuadrito de arriba. Y te aparece nuevamente la pantalla por si quieres capturar otro concepto. Entonces ahí como capturas DTA, lo mismo, capturas DTA por 5 pesos y le pones guardar y agregar. Y te lo pasa para arriba. Arriba ya solo te aparecen los dos cuadritos con la cantidad que generaste, un cuadrito de 100 pesos de IVA
y otro cuadrito abajo de 5 pesos de DTA. En ese cuadrito, supongamos que tú tienes los 105 pesos para pagar todo. Imprimes tu línea de captura por 105 pesos. Pero si solo tienes los 5 del DTA y te faltan los 100, pero ya quieres pagar el DTA, solo seleccionas los 5 de DTA. ¿Qué va a pasar? Los otros 100 se quedan guardados para cuando quieras generar la línea de captura y pagar. Entonces, pero suponiendo que seleccionas los 2 para pagar los 105 pesos, así se va a generar tu línea de captura. Con esa línea de captura vas al banco y pagas. Esa línea de captura alfanumérica de 20 no sé qué posiciones, un poquito menos, digamos que eso lo hiciste tú el día de hoy, 16 de abril, espero que mi reloj esté bien. El día de mañana 17, tú contratas a la agente aduanal para que tramite tu pedimento y le pides que tramite el pedimento de tu condonación y le das tu línea de captura. El agente aduanal, al tramitar el pedimento, al momento de llenar el rubro, el cuadro identificador, le va a poner CO. Y dentro de los pedimientos, esto no tiene que ver con la condonación, en el rubro de identificador de todos los pedimentos viene identificador y luego vienen los complementos. Entonces tú le pones identificador CO. Luego dice, todo pedimento dice complemento 1, le vas a poner abajo complemento 1, los 20 alfanúmeros de la línea de captura y al ladito arriba, abajo de complemento 2, le pones la fecha. Si tú tienes más de una línea de captura, ahí los pones. Ese sería el trámite. Por eso mencionaba yo que puedes dividir los pagos, pero eso pues, depende si tienes algún tema de liquidez. No sé si me expliqué mejor. Sí, totalmente. Pero ahora la duda es, ¿tengo que hacer un pedimento antes, pues cada pedimento vencido, o si ya existe el que me lo habrán complementario? La verdad nos perdimos un poco. Ok. Ok. No, si me preguntas, esa regla la hicimos para los saldos vencidos de mercancías. Le aplica, está hecha el supuesto número 1 para el que está hecho el pedimento global como inventario, y esa regla es para las importaciones vencidas. Ya se te pasaron tus 18 meses de materia prima, estás en el 18 un día o estás en el mes 25, da lo mismo, solo va a variar el número de lo que se haya generado. Por supuesto que te aplica la condonación y por supuesto que los 25 pedimentos, ¿qué clave es? El H-INEX, ¿cuál es? ¿IN? El IN, ¿no? Okay. Esos 25 pedimentos IN los vas a poder matar con un solo pedimento global complementario, siempre que sean del mismo régimen. Ahora, me vas igual y te estás preguntando, bueno, ¿y dónde voy a poner que con ese global estoy cerrando el pedimento 1 al 25 o el 26 al 50? En el rubro de observaciones del pedimento, ahí puedes capturar todos los números de pedimento que estás cerrando. Perfecto. Ok, tengo otra pregunta, ¿me da la oportunidad? Claro que sí, solo antes de eso, mándanos tu caso y lo vemos ya. Si son 25, hombre, en 3 días tienes hecho el pago. 3 días. Sobre unos 7 de los que no importé directamente. Pues sí, ¿lo puedes revisar? Si quieres. Dice, en el caso de refacciones y herramientas SC, así es.
En el caso de refacciones y herramientas importadas erróneamente con clave IN y que ya se encuentran vencidos, ¿se pueden depreciar el valor de estos materiales? Y este valor depreciado, ¿iniciarlo con el trámite de condonación o tengo que introducir el trámite de condonación con el valor que se importante? No, para todos los efectos de condonación en materia exterior, definitivamente el valor es el valor en aduana, valor que se conforma del valor de venta, valor de transacción, más incrementables, bla, bla, bla. Es el valor en aduana exclusivamente en términos de la ley aduanera. No juega aquí con las deducciones fiscales ni todas las depreciaciones en términos fiscales. Es el valor en aduana. Muchísimas gracias. De nada. Es un caso de una importación de maquinaria que importamos a través de un tercero, y es para una exposición, pero el tercero no tiene relación con la empresa. La pregunta sería si cuando hacemos una transacción de los 90 y el cambio de régimen se puede hacer a través de la condonación, porque obviamente esta maquinaria pues, está extemporánea. Al momento de hacer el cambio de régimen, podemos hacer el cambio de importador también. En principio te diría que sí, y analizamos, de verdad si quieres lo analizamos, te voy a decir por qué, la regla 252, por qué yo pensaría que sí. La regla 252 de regularización de mercancía importada temporalmente empieza diciendo al que tenga en su poder mercancías. Para exposición. Si para exposición puede ser que no tenga aplicación en país, entonces yo creo que ahí sí tendremos que analizarlo. Lo analizamos bien con mucho gusto porque tiene razón Estela, tiene razón Estela, fue importada para una exposición y bueno, aún así también para la importación temporal de exposiciones, según yo no estaría limitada a la regularización. En este caso ya no es regularización porque ya está, bueno, no es, perdón, en este caso no sería cambio de régimen sino regularización porque ya excedió el plazo y por eso mencionaba que la 252 dice al que tenga en su poder mercancías. Si quieres con mucho gusto lo checamos, salvo alguna limitación que haya o alguna excepción, pero pues en principio cuando una mercancía está en México le puedes cambiar el régimen y la regularización dice al que tenga en su poder mercancía, porque en muchos de los casos, pues quien tiene en su poder la mercancía la tiene, y pues te pongo también otros casos que ya hemos estado regularizando, ya hemos regularizado maquinaria de construcción, ya hemos regularizado lanchas, porque pues muchos compraban la lancha a algún compadre y ya no se acordaban ni a título de que la tenían, y ahí había un registro de importación temporal de esa lancha. Entonces, con base en eso, yo pensaría que sí le podría aplicar a los casos, salvo alguna excepción que pudiéramos ver ahí. Pero te digo, ya hemos regularizado maquinaria y lanchas también, con esa regla que inicia diciendo al que tenga en su poder, que en este caso, pues, eso se refiere al mero tenedor. Ok, gracias. Yo tengo otra. Dice, en el caso de saldos vencidos, ¿es un pedimento por pedimento para cada vencido? ¿Aplica el global ahí, en saldos vencidos? Sí, por supuesto. Para saldos vencidos aplica el pedimento global. Y como les comentaba, el 90% de para lo que hicimos esas reglas para eso y para el global también. Los saldos vencidos es el supuesto con el que nos fuimos a dormir para crear esa regla y con el que nos despertamos para crear el pedimento global complementario, para que tuvieran esa facilidad. Alguien decía, oye, pero ya está ilegal la mercancía en términos de tal artículo. No, bueno, si te fiscalizo, sí. Pero aún cuando te fiscalice te aplica el decreto de condonación. No, entonces sí, por supuesto que aplica para saldos vencidos y luego
muchos de los que querían regularizar sus saldos vencidos decían, oye, son 1000 pedimentos. Por ejemplo, el caso real es de 300, que además no sabía dónde estaba la mercancía. Ya le faltaban sus inventarios, quién sabe en qué parte, porque aparte es una nave industrial enorme. Dice, de verdad que no sé dónde está la mercancía. Bueno, pero me dice, oye, si son 300 pedimentos, voy a pagar 300 pesos, voy a pagar 300 prevalidaciones y voy a pagar 300 honorarios de agente aduanal. Para eso creamos el pedimento global, para que ese saldo vencido pueda quedar regularizado, la mercancía nacionalizada, con un solo pedimento global complementario. ¿Y habrá una línea de captura independiente para las multas? Las multas es uno de los conceptos que se suben al carrito y que se pagan dentro de la misma línea de captura, o más bien que se pueden pagar en términos generales dentro de la misma línea de captura. Repito, si ustedes conforme vayan teniendo liquidez y en un momento quieren pagar el IGI y la siguiente semana quieren pagar las multas, lo ideal es que queden uno por los temas de actualizaciones. Sí, una pregunta, es que en los artículos que estuvimos comentando es que una de las condiciones es que la multa de la fracción tercera del 176 no se haga en el global. Entonces, si son saldos vencidos, comentamos anteriormente que tenían que ser pedimento por pedimento para poder pagar las multas, ¿no? La multa por el retorno extemporáneo. Si lo vas a retornar extemporáneamente, sí. Si la vas a regularizar, sí aplica el global complementario. O sea, si tú solo quieres regresar la mercancía, si dices, oye, se me fue 10 días, ¿no? Y la quiero subir a un tráiler y cruzarla, ahí tienes que pagar tu multa pedimento por pedimento. Si lo que quieres es nacionalizarlo en términos de la regla 252, sí te aplica el global en esa multa, junto con todos los demás conceptos. Digamos que sí, la multa está conceptualizada. Cuando es un retorno físico, es pedimento por pedimento, y cuando es virtual, es uno global. Exactamente. Retorno físico referido a cómo inicia el traceo de la 252, ¿no? Ok. Gracias. De nada. Saludos, ¿hasta dónde? Mexicali, ¿no? Tijuana. Muy bien. Por ahí les visito en un par de semanas. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta. Para una empresa, ¿hay una auditoría? ¿Puede hacer un virtual por año bajo contratación? Es decir, no hice mi operación virtual en su momento, ahorita estoy la extemporánea para la consulta, pero está en auditoría en la empresa. ¿Puedo hacer este virtual bajo el plan de Ahí un poco por el tema que me comentas de lo virtual, lo tendríamos que analizar en concreto. Te diría al principio que si se genera alguno de los conceptos del decreto a pagar, ¿no? Si se generan estas, la esencia del decreto es condonar contribuciones y demás, si se genera alguno de estos conceptos, en principio sí se podría. Ahora tendríamos que analizar el caso concreto por ser el tema de virtuales, ¿no? Muchas gracias. De nada. Contamos el caso. Ok. Un favor, no sé si nos podrían decir de qué asociaciones son las que se conectaron el día de hoy. Gracias. Metropolitana. Gracias. Nogales. Mexicali. Gracias. Nogales. Gracias, Nogales. Laredo. Gracias. ¿Alguien más? Nuevo León. Mexicali.
Mexicali. Gracias. Son las que tenemos ahorita, Bueno, pues ¿alguna otra pregunta? Nuevo León, ¿tenías alguna pregunta más? Sí, Estela. Sí, otra pregunta es, una vez que se pague el crédito ya con esta condonación, normalmente todas las empresas pedimos lo que es nuestra opinión favorable de obligaciones fiscales para diferentes trámites. Con la línea de captura, la autoridad, la administración fiscal local es de que va a tomar en cuenta para que pueda generar mi obligación positiva. Desconozco ahí el tema, es un tema de que específicamente correspondería a la Administración General de Recursos y Servicios, pero tomo nota de la duda y la pregunto. Digo, porque al final ese sistema que genera estas como las constancias de cumplimiento de obligaciones fiscales, si no mal entiendo, se genera a través del sistema que está de la General de Recursos y Servicios a nivel central. Exacto. Bueno, pues yo creo que daríamos hasta aquí cerrada la sesión, pues agradeciéndole a Jorge y a René por su tiempo. Gracias a ustedes. Nada más, muchas gracias, mucho gusto y gracias por su tiempo. Los datos se los voy a pasar a ellos para que lo tengan. Sí, en la pequeña presentación, guía que traje del tema, hasta abajo vienen mis datos y el teléfono directo de mi oficina. Yo se los haré llegar vía correo para que ustedes tengan toda la información. También vienen los de René, que es quien me apoya directamente con todas esas exitosas condonaciones que ya hemos operado. Sí, claro. Tijuana, adelante. Gracias, Estelita. Sí, la última pregunta, licenciado, perdón por la tardanza. Nosotros vemos constantemente aquí con las empresas IMEX, estamos hablando de Tijuana, aduana Tijuana, tiene la modalidad de infraccionar a la empresa IMEX cuando exporta su mercancía por alguna inconsistencia en cuanto a la descripción y establece la multa del 70% de acuerdo al 182 fracción séptima, si mal no recuerdo. Lógicamente se levanta un acta de conformidad con el 152 de la ley aduanera. Aquí la pregunta específica es, la empresa IMEX, en este caso contribuyente, pudiera hacer uso de la condonación. Por ahí el mismo ley de ingresos para 2013 nos establece en su fracción novena la posibilidad de ver reducidas, supongo, este tipo de multas en un 60 hasta un 60%. Sí, las impuestas en 2013, y sí, efectivamente el decreto pues le aplica todos los conceptos de las condonaciones y las multas. En específico, si quisieras, si me mandas el dato de la multa en específico, con mucho gusto te lo checo con el área de aduanas y también lo checo con el área de recaudación, que es quien ha subido los más de 20 conceptos en materia de comercio exterior, no solo de contribuciones, sino de multas. Puede que igual hasta en ese desglose de conceptos ya aparezca tal vez, pero si me lo mandas con mucho gusto lo checo con las áreas correspondientes. De acuerdo, muchas gracias. De que hasta luego. Perdón. No, digo, te checo eso con las áreas correspondientes y seguramente si le aplica, pues también si lo pides lo vemos, o te acercas ahí, te doy los datos de la regional del norte con quien pueden validar cifras y demás.
Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias, licenciado. Hasta luego. Pero ya no nos olvide. Nadie me Salud. Tantito, ¿eh? Salud. No, gracias, con el agua está bien. No, ya todas las calorías que tenía que consumir me las comí con las galletas. Siempre me siento lejos de ellas en las reuniones. Perdón, Estela, traemos el USB. Sí, no se los dejé. ¿Por qué lo dejé ahí?